Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Bueno, muy bien. Los otros días escuchamos al presidente de la Nación, junto a su ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, hacer un anuncio que algunos decían como el plan Buenas Noticias, ¿no? Un paso chiquito, pero un paso al fin para recrear algunas expectativas. Tenía que ver con rebaja de aportes patronales. Y esto habla algunas cuestiones de si tiene que ver, y está atado nada más que la cuestión electoral, de modificar un clima pesimista o si tiene que ver con que algunas variables se están modificando en la economía. Al respecto, bueno, tenemos dudas sobre esto y por eso lo hemos llamado y le agradecemos que nos va a dedicar 10 minutos en su apretada agenda el ministro Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo. Buenas tardes, Pablo de León saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Mirá esto, es un sábado a la tarde, te estoy atendiendo. Eso está muy bien. Pero a mí me dijeron que los sábados arrancás muy tempranos. ¿Vale? Sí, ¿Te han visto 8 de la mañana en tu oficina un sábado? Sí, en general los sábados empezamos a las 8, hacemos alguna reunión y después uso gran parte de la mañana que me resta y la tarde a visitar empresas. Uh-huh. Y en esas visitas a las empresas, honestamente, ¿hay mucho reproche o la gente por ahí está más resignada y dice, bueno, al menos nos visita el ministro y nos escucha? No, vos pensás que empezamos, yo asumí en el mes de junio, así que empezamos las visitas en el epicentro de la crisis, con lo cual, claro. Si querés, en ese momento había en muchos casos que yo desde zozobra, muchos estaban perplejos porque veníamos de un nivel de actividad que venía creciendo y de repente la crisis nos golpeó muy fuerte. En muchos casos reclamos, tenés una mezcla de todo, ¿no? Pero yo creo que en los primeros meses era mucho más duro porque era como que estabas asumiendo un mercado que empezaba a ajustar hacia la baja, incertidumbre con respecto en especial a la macro. Te diría que ahora siempre encontrás algún tipo de, más que reproche, reclamo o cómo, de alguna manera, cuáles son los temas en los cuales los podemos ayudar. Da la sensación que en estas últimas visitas es como que empieza a estar un poco el panorama más claro, ¿no? Esta idea de que quizás cuando vos te parás en una línea temporal entre el epicentro de la crisis y el comienzo de la recuperación, hoy nos fuimos alejando ya del epicentro de la crisis y es como que vamos yendo en este camino donde la estabilización, como que la demanda empieza a encontrar un piso, donde ya le permite al empresario tener el hecho de que la tasa de interés empezó a dar señales de baja. Es como que también empieza a cambiar el entorno en el cual se movía y le empieza a dar un poco más de certidumbre y expectativa. Después, obviamente, hay muchísimas, como hemos hecho muchísimas cosas de estos últimos 3 años, claramente faltan muchísimas cosas. Vos pensás... Sí, ahora, ministro Sica, yo escucho esto y por ahí uno escucha que un montón de pymes no la están pasando bien y tienen que o suspender gente o cerrar, o lo que está pasando que uno ve, y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires vemos la cantidad de negocios que están cerrando, con lo cual me cuesta ver que esa visión optimista, desde el esfuerzo, pero optimista de que estamos mejor, no sé si es tan así, o por lo menos para mí no es así. Lo que te pasa es que vos estás mirando, tenemos que mirar todo, claramente con una macro desestabilizada el impacto sobre la micro hubiese sido muchísimo peor, ¿no? Es muy difícil hacer política contrafáctica. ¿Viste cuando éramos chicos tu mamá te decía, yo te dije que hagas tal cosa, si no la haces, hasta que no la haces no te das cuenta, ¿no? Sí. Lo que estamos viendo ahora es, estamos viendo los coletazos de lo que fueron los desequilibrios de la macro, que de alguna manera están teniendo impacto sobre lo que es el nivel de actividad real. Ahora es cierto, la macro está mejorando, está estabilizando, pero también hay un lag entre que esa estabilización de la macro, baja de tasa de interés, ajuste del consumo o encontrar el piso del consumo, de alguna manera empieza a dar las primeras señales. Te insisto, estamos en el piso de la crisis, estamos viendo que ha habido ajustes en el sector comercio, quizás el sector que más ha caído empleo y en el cual estamos trabajando fuertes en el sector industrial, con un doble efecto, ¿no? La crisis de caída de demanda sumado al cambio tecnológico, que todas las inversiones son ahorradoras de trabajo, ¿no? Y en el sector comercio, que venía con un volumen fuerte, pero también tenés mucha disparidad, porque vos sabés que la Argentina primero es muy heterogénea y a nivel sectorial es muy heterogénea, porque hubo sectores que el año pasado no cayeron. Recién me mandan el informe. ¿Qué sector no cayó el año pasado? Por ejemplo, vos tenés si vos mirás el número,
hubo un 30% de actividades del PIB que no cayeron durante todo el año, a pesar de la crisis, pero que cuando... Yo no entendí qué sector es, porque no entendí, tal vez muchos oyentes no sabemos de No, de por qué es. ejemplo, pesca. Pesca el año pasado creció casi el 10-15%. Servicios basados en conocimiento, todo lo que tiene que ver con software, todos los temas de sistemas, etcétera, crecieron durante todo el año. Carnes, todo lo que es frigorífico por el tema de la exportación. Energía, todo lo que fueron las inversiones en vaca muerta. Minería, todo lo que fueron las inversiones en minería. Entonces, cuando vos mirás, hay ese conjunto de sectores. Después hay otros sectores, no sector o actividad completo, sino en muchas actividades en sectores que crecieron durante el año. Cuando las sumás te dan un tercio del PBI. Ahora, cuando mirás desde el punto de vista del empleo, representan solo el 21-22% del empleo. Entonces, esa atracción, que si bien generaron empleo positivo, por ejemplo, recién me acaban de mandar el final del año de lo que fue servicios basados en conocimiento, que crecieron casi en 15.000 puestos de trabajo. Pero ese crecimiento que tuviste en esos sectores no te logró compensar la caída de empleo que tuviste en un 30% del PBI, que someten actividades que cayeron todo el año. Textil, calzado, marroquinería, lo que fue todo el campo por el impacto de la crisis, en donde tienen un mayor peso porque son más intensivas en mano de obra y donde ahí tuviste destrucción de empleo. Entonces, esta diversidad también te lleva a que en un mismo sector, suponete, restaurantes en capital o comercio en capital, a lo mejor tenés caída, y cuando vas al interior por el impacto del turismo, por ejemplo, Mendoza, que con la revisión del tipo de cambio, antes tenías colas de gente yendo a Chile a comprar, y ahora tenés colas de chilenos viniendo a Mendoza a comprar. Entonces, está bien, pero si comparamos, eso está bien, pero y uno ve ahora la costa, y quienes están escuchando la costa lo ven, que está la gente que no está antes, pero yo pongo los ejemplos. Janio en Palermo, un ícono, cerró. Yo vivo en Villa del Parque, negocios uno al lado del otro en la avenida Cuenca, cerrados. La calle Florida se ven comercios cerrados. Entonces digo, uno mira ese escenario y ve que el consumo no va a levantar ni en el mediano plazo. No comparto eso. Sí hubo un ajuste en el nivel de consumo, digo, una caída, en especial en toda la parte la segunda parte del año fue donde tuvimos salario real negativo desde el mes de mayo en adelante, hasta el mes de diciembre, y a partir de diciembre empezamos a tener salario real positivo. Lo que pasa es que claramente hubo un ajuste, si querés, a la baja en el piso del consumo, si querés el piso estaba más alto, ahora bajó, y a partir de acá con la recuperación del salario real ya diciembre tuviste ingreso real positivo, y nosotros estamos viendo que ya estos meses, enero, febrero y marzo, previo a la paritaria, por lo que fue el arrastre de la apertura de paritarias del año pasado, estamos teniendo salarios reales positivos. Entonces vamos con un clima de la macro un poco mejor, el consumo está empezando a recuperar. En el margen, si vos mirás indicadores de enero contra diciembre, empiezan a dar mejor, pero estamos siempre en el margen, ¿no? Estando más cerca de una recuperación un poco más global. Bien, estamos hablando con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. Tiene una pregunta a mi compañero Gastón Pampaleturia. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gastón? Justo recién comentábamos algo de la industria automotriz, un pilar muy importante, y los datos que el gobierno emitió esta semana con el INDEC, de una muy baja capacidad productiva en este momento. En el caso de la industria automotriz es del 25.5%. ¿Qué medidas el gobierno tiene pensado tomar? ¿Qué le están diciendo desde las automotrices que fabrican en el país? Y si alguna vez vamos a comprar un auto cuyo 50% no sea impuesto. Todo junto. Miremoslo así, el modelo de producción argentino claramente es un modelo exportador, y de cada 100 autos que hacemos, 70 se exportan, 30 se venden a nivel nacional. El mejor momento de tracción nacional por el cierre de la economía, llegamos a vender 40 autos a nivel local, número más, número menos. El gran tema de la producción fue la caída del mercado de Brasil. Nosotros venimos de casi 2 años en los cuales Brasil cayó casi un 8%. Acordate que Brasil llegó a vender casi 4 millones de autos y el año pasado, mejor dicho, el anterior, en el 2017, vendió 2 millones aproximadamente. Este año que pasó cerró en 2.400.000, 2.500.000. Lo que estamos viendo es que nuestra producción, ya te decía, de cada 100 autos, 70 los exportamos, y de esos 70, 50 iban a Brasil. Entonces claramente hubo un fuerte ajuste, tenemos una fuerte complementación de plataformas,
y recién estamos viendo, el año pasado terminó un poquito mejor, esperábamos que crezca más, pero con toda la incertidumbre electoral creció poco, y este año ya está teniendo una mayor tracción. Hoy la habrás visto el comunicado, viernes. Sí, Mercedes-Benz. Salió el comunicado de Mercedes que le está traccionando muy bien, por ejemplo, un modelo como el Sprinter. Sí. Entonces, de a poco lo que estamos viendo es que este año nosotros estimamos que la demanda de autos en Brasil va a estar cerca de 3 millones de unidades, un poquito más quizás. Argentina tiene más o menos entre el 7 y el 7,5% de ese mercado, y eso va de alguna manera a impactar bastante positivo en materia de producción. Lo que pasa es que también impacta diferencial. Como tenés empresas, como es el caso, por ejemplo, de Peugeot, que está atrasada en poner en marcha el nuevo modelo porque depende del lanzamiento mundial que va a ser recién en el 2020. Y tiene un modelo muy antiguo que no entra bien en el mercado. Entonces, hoy está trabajando a, si querés, un cuarto de la capacidad instalada que tiene. Okay. Y por otro lado tenés Toyota, que está trabajando full capacity, ¿no? Entonces, tenemos mucha después heterogeneidad también en función del mercado en el cual se dirigen cada una de las automotrices. Ministro, hay una referencia pequeña, aunque sea, pero al caso FATE, que perdió el procedimiento preventivo de crisis, una especie de autorización para despedir gente, pero parece que había un stand-by, un tiempo de espera. Sí, lo pidió hace 10 días, ya venía negociando con el sindicato, ellos tienen que negociar algunas cuestiones que tenían algunos adicionales que les permitiría, en caso de poder discutirlos, mantener el nivel de empleo, pero también estamos en un caso similar. Si vos mirás, hay una empresa competidora de FATE que está trabajando full capacity y está, es más, pensando en proyectos de inversión. Bien. Mientras que FATE tiene problemas, si querés, de ajuste. Entonces, tenemos que mirar, es una realidad mucho más compleja, en especial el sector industrial, y estamos trabajando con cada una de ellas. Bien, estamos hablando con el ministro Antesiga, como decía al principio, le agradezco mucho el tema de que nos atienda un sábado, y como en la casa seguramente le quieren ver la cara, me voy a animar casi un ping-pong final de 3 o 4 preguntitas, ¿puede ser? Dale. ¿Cuándo se va a recuperar el salario real? Concreto, para el que está escuchando y dice... Diciembre, te digo, en términos agregados, diciembre fue el primer mes que tuvimos, después de casi 5 meses, salario mensual creciendo por encima de la inflación. Nosotros estamos viendo que ya este trimestre el salario real empieza a recuperar. Bien, el otro día me olvidaba, entre los ejemplos que citaba, en un conocido bar de Libertador y Tagle, lugar donde va gente de clase media alta para arriba, 4 de la tarde vacío, una mesa sola ocupada, en la otra estaba Mario Quintana en Ojotas, eran 2 mesas al final nada más. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Cuándo se va a recuperar? ¿Cuándo estima usted? En la medida que veamos recuperación del salario real, nosotros vemos una recuperación del consumo. No va a ser una recuperación violenta, pero estamos viendo, insisto, cuando miremos el mes de febrero con respecto a enero, vamos a ver una mejora. Bien, hay elecciones, me imagino que como ministro de Macri vas a votar a Macri. Obvio, lo voté antes también. Bien, y en este marco de esta situación económica difícil, ¿va a poder reelegir? Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones, no solo porque, digamos, el ambiente económico estamos viendo que tienden a mejor y porque estamos tomando todas las medidas para poder dar una estabilidad y previsibilidad a futuro, sino por todas las cosas que hemos hecho, que son, comparado con lo que tendríamos que hacer, quizás son pocas, pero comparado con lo que hemos hecho en 3 años son muchos, y seguimos siendo la opción política que mejor representa el cambio en Argentina. Y la última, y agradeciendo nuevamente el tiempo, el año pasado cuando vino esta tormenta, que el gobierno dice que estuvo una tormenta afuera, tengo mis diferencias, pero no las vamos a discutir hoy, y los industriales decían acá no va más, los pymes estaba mal, el consumo caía, el empleo estaba para abajo. ¿Te arrepentiste alguna vez de sumarte a este gobierno como ministro? Nunca, al contrario. Tengo toda la misma energía y más que tenía al principio, y sé que podemos y estamos trabajando para poder cambiar definitivamente la economía argentina. Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, gracias por este contacto un sábado con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos. Al contrario, Pablo, un fuerte abrazo. Gracias. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son, con Pablo de León.